Yo quisiera que me acompañen al libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 4 en adelante. Vamos a tenerlo ahí, del 9 al 10. El Dios que rompe las lógicas o la lógica humana. El Dios que transforma lo impensado en algo real. El Dios que provoca que lo imposible sea posible. El Dios que hace milagros. El Dios que transforma realidades, y podemos seguir con muchos más títulos. Pero en sí lo que quiero hablarte hoy, para que ya podamos todos juntos declarar y orar y ministrar en el Espíritu acerca de una oración, pero más que una oración, de un clamor, de algo que salió de las entrañas de un hombre llamado Jabes. Oración tiene que ver con la comunicación con Dios, pero cuando ya la oración es clamor, ya es genuina, ya pasa solo de los labios, sino que empieza a salir de acá, ya es clamor. Y Dios bendice nuestro clamor, Dios bendice nuestra sinceridad, Dios bendice la desesperación, el deseo y el anhelo. Yo le decía a Cristian Peralta el viernes que se iba a quedar encargado del altar, que comparta algo que tenía que ver con la iglesia que busca de Dios como primer lugar, con la iglesia que se pone en la brecha como segundo lugar, y con la iglesia que clama por la bendición en tercer lugar. Yo te voy a hablar de esto, del clamor por la bendición, sin dejar cosas importantes como la búsqueda, primeramente. Porque vivimos un tiempo donde todos buscan las manos del Señor y pocos buscan el rostro. Nosotros primero queremos buscar el rostro de Dios, que es lo más importante. Porque buscando el rostro de Dios, teniendo relación con Él, teniendo intimidad con Él, todo lo demás es añadido. ¿Cuántos creen eso? Todo lo demás es añadido. Yo lo que anhelo de mis hijos es esa relación. Y después está mi deber poder darle todo a ellos. Pero lo primero es la relación. Sería triste que me busquen por lo que yo les pueda dar. Sería triste que me digan te amo porque saben que por ahí les puedo llegar a dar algo. Lo más importante es tener una relación genuina. En segundo lugar, tener un espíritu de ponerte en la brecha, de interceder, de velar por el otro. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero también en tercer lugar, la Biblia habla de un sinnúmero de personas, de personajes, que realmente necesitaron de Dios en sus vidas, necesitaban el cambio, necesitaban el milagro, necesitaban la transformación, y lo pudieron hacer. Jabes es uno, aunque en su nombre, aunque en la sociedad ya estaba estipulado un panorama o un paradigma sobre él. Jabes significa dolor, tristeza. Y déjenme decirle que los nombres judíos tenían un significado no solamente simbólico o que tenía que ver con el nombre en sí, sino espiritual. Lo que ellos declaraban con el nombre, eso sucedía, no era otra. Es lo mismo que la bendición. Nosotros hoy decimos bendición como si fuera hola y chau. Dios te bendiga, chau. Lo tomamos como un saludo. Pero para los judíos, bendecir era bendecir y maldecir era maldecir. Para los judíos decía shalom, bendición, y la bendición estaba. Por eso que Esaú con Jacob se pelearon por esa bendición, porque lo que se declaraba era. Pasaron los años, el tiempo, y hoy tal vez las palabras no tienen tanto poder en ese sentido. Porque uno dice, bueno, bendiciones, pero en realidad no está bendiciendo, está saludando. Como decir hola, ¿qué tal? O chau. Pero para la cultura judía, un nombre era lo que iba a ser, punto. Tristeza. Estaba sepultado, estaba ya catalogado como alguien que iba a estar triste en toda su vida. Punto. Ese fue el nombre que le puso su madre, el nombre que le puso la sociedad, y ese fue el paradigma que tuvo o el concepto que tuvo Jabes. Pero sin embargo, Dios es un Dios que transforma.
Dios es un Dios que cambia. Dios es un Dios que rompe con las lógicas. Lo podemos ver en la historia de David. ¿Quién iba a pensar en un jovencito de 16 años, inexperto para los ojos de los hombres? Él ya había tenido experiencia, estaba lleno del Espíritu, pero nosotros hoy leemos la historia ya sabiendo lo que después fue David. Pero en ese momento donde estaba un ejército tan pero tan intimidante como eran los filisteos, donde había gigantes, donde tenía que hacerle frente a alguien que realmente esté dentro de la milicia, alguien que venía a dar unos sanguchitos sin ningún tipo de experiencia, por lo menos que tenía que ver con la milicia, iba a derrocar a un gigante, impensado, pero estaba ya pensado en los ojos o en la mente del Señor. Dios rompe los paradigmas, Dios rompe la lógica humana. Un Moisés, hasta incluso con un poquitito de humor, porque en realidad muchas veces si nos ponemos a ver, ¿cómo vamos a ver nosotros que un Moisés que era tartamudo iba a poder comunicar a 2 millones de judíos? Si yo tengo que elegir a alguno que va a precedir 2 millones y encima de judíos, en ese contexto, lo que menos elijo un tartamudo. Pero Dios rompe con las lógicas humanas. Dios tenía otro plan y Dios conocía el producto terminado de Moisés. ¿Cómo vamos a elegir a un Pedro iracundo, a un Pedro indocto, ignorante, llevando al léxico de este tiempo? Alguien que dice que era tardo de letras para ser el primer predicador de avivamiento. Imposible, ¿o no? Para los ojos de los hombres. Por lo menos un Juan, por lo menos un Mateo, Leví Mateo, que por lo menos tenía cierto léxico y tenía cierto... Pero Dios eligió a Pedro. Porque para los ojos de los hombres, Dios rompe las lógicas. Y podemos seguir hablando de muchísimos personajes de la Biblia que no estaban dentro del paradigma de los hombres, pero sí dentro de los planes de Dios. Yo quiero decirte en esta noche, y vamos a clamar en esta noche, acerca de que Dios rompe las lógicas humanas, Dios rompe los paradigmas humanos, lo que la sociedad nos puso para verdaderamente cumplir nuestro propósito. Porque Dios levanta al vil, levanta al menesteroso y lo sienta junto a los príncipes. Porque hay en sí algo, un principio muy fuerte acerca de estos hombres. Estos hombres, más allá de todos, dependieron de Dios. Estos hombres, más allá de sus debilidades, tenían algo, dependían de Dios, se quebrantaron delante de Dios, todos los que les nombré, y aún Jabes mismo se quebrantó delante de Dios, invocó a Dios para que Dios se fortalezca en su debilidad. Porque Dios levanta al vil, al menesteroso, pero quiero decirte algo, también como levanta al vil, al menesteroso, también baja del caballo al soberbio, al que se independiza y al que no cree en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Lo podemos ver a lo largo de la historia. Yo te nombré hombres que adquirieron humildad, que se quebrantaron y que dijeron, Señor, sin ti nada podemos hacer. Pero Dios también bajó a personas que se independizaron de Dios, a personas que se volvieron orgullosas y a personas que no entendieron que la bendición venía de Dios. Jabes sabía que venía una bendición y la bendición solo podía venir de parte de Dios. Vamos a leer el capítulo 4, versículo del 9 al 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Tal vez pocas palabras habla de lo que fue Jabes en la Biblia. Pero hay hombres de quienes se dice mucho, pero han hecho poco. En cambio hay otros de quienes se habla o se dice poco, pero valen y han hecho muchos. Muchas veces tiene que ver con el concepto de lo que fue. Dice que Jabes hasta hubo una ciudad que fue llamada
en su nombre. El origen de Jabes, número 1, para poder romper con el paradigma, para poder romper con la lógica, para poder cambiar las estrellas, para poder vivir la transformación, número 1, debes tener identidad en Cristo. Debes saber quién sos. Debes tener identidad en Cristo. No identidad en lo que te pone la sociedad. No identidad en lo que te pone la religión. No identidad en los demás, sino la identidad espiritual de quién eres. Porque si no sabes quién sos, mucho menos vas a ser de acuerdo a lo que vos sabés quién sos. Jabes venía de una tribu. ¿Saben de qué tribu venía Jabes? Jabes venía, estábamos hablando ahí, la palabra hablaba del linaje y de la tribu de Judá. Judá tiene que ver con el linaje de Jesús, con la realeza o el linaje de Cristo. Jabes no estaba en otra tribu, Jabes venía del linaje de Judá, del linaje de Jesucristo. En primer lugar, debemos tener identidad sabiendo quiénes somos en Dios. Si nosotros, no importa los nombres que nos puedan haber puesto, sabemos que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, que tenemos autoridad y que venimos y tenemos identidad en Él, no hay nada que nos pueda hacer frente. No hay nada que nos pueda hacer frente. El tema es cuando no hay identidad, cuando hay crisis de identidad. ¿Saben cuándo nos damos cuenta cuando hay crisis de identidad? Cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando las puertas no se abren. Y ahí la fe, la búsqueda, el cántico, la alegría, las manos levantadas comienzan a cambiar. Y comienza a haber queja, y comienza a haber cansancio, y comienza a haber desolación. Y muchas personas, en realidad, todo lo que decían, cuando se cierran las puertas, son probados en su identidad, y muchos no pueden seguir. Porque hay crisis de identidad, porque su identidad en realidad estaba puesta en una religión, su identidad estaba puesta en un pastor, su identidad estaba puesta en una circunstancia. Yo he conocido personas que han visto el evangelio más como el materialismo que el evangelio en sí. Entonces cuando están bien económicamente son leones, águilas, se conquistan todo el mundo. Cuando están pasando por prueba económica están por allá abajo. No sirven, no buscan, no hay identidad. Porque los mueve la circunstancia y no la fe en sí que tienen. Personas que tal vez están bien en ciertas áreas y están bárbaras. Espiritualmente hablando, están buscando, están sirviendo, pero cuando viene el temblor, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ahí te das cuenta si esa persona realmente tiene identidad en Cristo. ¿Querés conocer un verdadero cristiano? Fíjate cómo es en las presiones, no en los momentos lindos. Un verdadero cristiano se ve en las presiones. ¿Querés conocer una persona? Fíjate cómo es bajo presión, y te vas a dar cuenta. Porque bajo presión sale lo que hay. Hay personas que me dicen, no, pastor, ¿cómo cambió esta persona? No te equivoques, no cambió. Estaba todo adentro, salió, afloró lo que estaba adentro, que es diferente. La persona no cambia, la persona bajo presión sale lo que tiene adentro en el corazón. Pero un verdadero cristiano sigue parado en la roca, sigue en su identidad. Sigue buscando, más pruebas, más búsqueda, más prueba, más ayuno, más puertas que se cierran, más oración, más entrega, más declaración, porque tarde o temprano, como me decía hoy el Espíritu Santo, llegará, la victoria va a llegar. Pero es importante no flaquear. Dios me dice que te digan esta noche que no flaquees, que nunca te olvides de lo que eres en Cristo Jesús. Si Dios te dijo que eres victorioso, eres victorioso. No importa si has perdido batallas. No importa si hoy estás pasando por una circunstancia adversa, si hoy estás confundido, confundida. No importa si hoy no ves o estás pasando por un desierto donde no ves mucho. Dios me dice que te diga que estás parado en la roca y que aún como Jabes, te han puesto tal vez muchos nombres, Dios te va a bendecir y va a engrandecer tu territorio. Pero no flaquees, no bajes los brazos, no tires la toalla, porque el evangelio no es para cobardes, es para valientes, es para hombres y mujeres que aun cuando más adversidad hay, más oran, más buscan, aun cuando más se cierran las puertas,
más están clamando, más están declarando y más están viendo aquello que todavía no pueden ver con los ojos reales o carnales. Debemos tener la identidad en Cristo Jesús. Somos del linaje real. Somos del linaje de Cristo. Y si somos del linaje de Cristo, eso marca que Jesús venció en la cruz del Calvario. Y tarde o temprano nos va a dar la victoria. Pero las personas muchas veces se olvidan de eso. Y Satanás los escucha en los cultos, cómo cantan, cómo saltan. En realidad no se ve en los cultos la fe de la persona. Porque ahí comunitariamente estamos todos cantando, saltando. El tema es al otro día. El tema es en la prueba, en la dificultad. El tema es en la mala noticia. El tema es cuando viene una ola que tal vez te deja mal parado y ahí es donde aflora lo que está dentro tuyo. Si hay fe, si hay búsqueda, si estás parado en la roca, vas a seguir. Claro que te vas a cansar. Claro que muchas veces nos podemos cansar, nos podemos sentir porque somos seres humanos, claro que sí. Hace algo que yo no sabía porque no estoy muy atento de las redes sociales. Hace, creo que un año atrás, falleció la esposa de un pastor, debe ser el segundo, el tercero de renombre, Rudy Gracia, que en Enlace sale, yo no lo sabía. Y escuchando algunos mensajes, aparecía este hombre, el año pasado. Y este hombre, hasta el último segundo, pensaba que algo iba a cambiar. De hecho, convoca en un video a que todos estén orando porque le había agarrado un aneurisma y estaba ya a punto de fallecer. Estaba ahí entre la vida y la muerte. Una mujer de Dios. Cash Luna le hace en los servicios, en el culto, en el servicio velatorio, habla acerca de eso. Una familia preciosa en el Señor, cosas que no entendemos y que no tenemos que ser opinólogos porque aparecen todos los opinólogos. Falta de fe, falta de guerra, falta de esto, eso siempre está. La opinología está en todos lados. Pero la Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová. Y este hombre, lo que me impactó de este hombre, tanto él como su congregación, cómo a pesar de ese golpe tan duro, hablaba él en el video antes de que pase, creyendo en el milagro. Él sabía que el milagro se iba a soltar. Él hablaba diciendo esto va a ser pasajero, va a ser de testimonio, va a haber gloria, y gritaba y hablaba con esa pasión que tiene. Fallece la mujer. Y le tocó hablar después y hablaba igual, pero en otro plano. Tenemos que seguir adelante, iglesia, es esto. Y me di cuenta ahí lo que en realidad aflora cuando pasan cosas tan fuertes en la vida de un cristiano, ¿no? En ese hombre afloró la fe, la fortaleza en Cristo, y afloró tantas cosas que uno, en realidad, cuando las cosas están bien, pareciera que bárbaro, que va todo, pero cuando viene la crisis, cuando viene la prueba, cuando vienen esos momentos tan difíciles de nuestra vida, ahí Dios ve que hay realmente en nuestro corazón. Ahí es donde se ve que hay realmente dentro nuestro. Alguien que tiene identidad en Cristo no lo frena y no lo tira nada. Que entendamos o dejemos de entender, eso es otra cosa. Pero cuidado con esto. No sé por qué Dios me está llevando por este lado. Respetemos la soberanía de Dios. Dios no es alguien, un títere que lo manejamos con las oraciones. Hay soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Respetémosla. Clamemos y rebelemos no contra todo, menos contra Dios. Porque Dios es soberano. Pero lo importante en todo esto es entender y saber quiénes somos en Cristo Jesús. Jabes era del linaje del león de Judá y había identidad en el Señor. Tal vez esta palabra no es para ahora, para tu vida, pero va a llegar la crisis, va a llegar el problema, va a llegar la dificultad. Y es ahí donde Dios te va a repasar esta palabra. No te olvides nunca que vos estás parado en la roca. Y que no va a haber nada que te pueda mover, absolutamente nada. Hace unos años atrás, en las costas de Turquía, estaba en realidad en la profundidad del mar, pero en la zona de Turquía, un barco con su capitán y todos sus tripulantes. Y estaban pasando por una tormenta muy, pero muy complicada. Prácticamente ya estaban a punto de hundirse el barco. Y lo último que hacen es
tirar un ancla grande, bien grande, porque está el ancla mayor y el ancla menor. El ancla mayor es la más grande, la más pesada. La tiran y ni los aseguró absolutamente nada, porque se seguía moviendo con un viento, tormenta. Entonces estaban a punto ya de tirar la toalla, de decir, bueno, nos hundimos, ya está. Y quedaba un ancla muy chiquita. Esto pasó realmente, fue un milagro. El ancla menor, mucho más chiquita, y dice, bueno, tirémosla por las dudas. Pero si el ancla mayor no hizo nada, esto menos. Y tiraron, y dice que algunos de los tripulantes eran cristianos. Y empezaron a orar. Y tiraron esa ancla. Y de repente, con toda la tormenta, esa ancla chiquita, hace que el barco se estanque, quede seguro y no se mueva. Y no entendían absolutamente nada. La cosa es que se salvaron. Y cuando van a ver, viene el equipo de rescate, esa ancla chiquitita se había estancado en un ancla inmensa, pesada, grandísima, que había quedado allí en las profundidades del mar. El ancla chiquita se estancó en esa ancla grande. Esto fue real, fue un milagro tremendo. Y la Biblia dice que Jesús es nuestra ancla. La Biblia dice en Hebreos que nosotros tenemos el ancla nuestra, que es nuestra alma, pero que Jesús es nuestra ancla. Y yo quiero decirte que no sé cuáles son tus circunstancias, que tal vez estás como este barco, para un lado y para el otro, vientos, mar, olas en contra, y que tal vez sentís muchas veces que te hundís. Pero quiero decirte que Jesús es tu ancla. Y Jesús te tiene seguro, te tiene segura. Y nada ni nada te va a pasar, ni nadie te va a poder frenar en tu propósito, porque Él es el ancla de nuestras vidas. Es por eso que es necesario tener identidad. Las personas que no se aferran al ancla van como los vientos, para un lado y para el otro. Pero aquellos que tienen identidad en Cristo siempre van encaminados en el propósito, pase lo que pase. Satanás no los puede frenar para nada. Porque siempre pasan los meses, pasan los años, vienen problemas, vienen dificultades, pero siempre están mirando hacia adelante, siempre están mirando hacia el horizonte. Son como los justos que dice la palabra en Proverbios, van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, porque saben que en Cristo absolutamente todo, pero todo lo pueden. Jabes tenía esa identidad. Algunas características de esta persona. Dice que era más ilustre que los hermanos. La palabra ilustre significa muy notable y también significa alguien que ilumina. Y debía ser así porque había una ciudad que estaba edificada en su honor. Capítulo 2, 55. Ser ilustre igual no le impidió tener la oración que tuvo. La ciencia no está reñida a la espiritualidad. Y resumiendo, diremos que Jabes fue ilustro, famoso, erudito y piadoso, pero en sí no lo vamos a recordar como alguien ilustre, sino lo vamos a recordar como alguien que clamó a Dios para cambiar el estado de su vida, para cambiar y adquirir la transformación. Yo quiero que en esta noche podamos tener esa luz de Cristo y clamar para el cambio en nuestras vidas. El contenido de la oración. Primero, ¿a quién se dirigió Jabes? ¿Invocó a los dioses paganos? ¿Invocó a personas? ¿Invocó a Dios, a Jehová? Y a Jehová fue que invocó y Dios verdaderamente produjo cambios en su vida. 2, pidió la bendición. Hay que pedirle la bendición, claro que sí. Claro que hay que pedir. No, yo no pido porque no, hay que pedir la bendición. Hay que pedir porque Dios ya te la quiere dar, porque Dios ya está preparando esa bendición para tu vida, pero es necesario que vos le digas, que vos le declares, que vos realmente clames por esa bendición, porque el clamar tiene que ver con el anhelo y con el deseo. Hay personas que dicen, yo ya descansé en el Señor, y en realidad eso es resignación. Hay personas que dicen, ya está, yo lo dejé en las manos de Dios, como diciendo, si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Eso es resignación, eso es lo que quiere Satanás. Yo el día que tenga problemas con mis hijos, con quien sea, y aún cosas que estoy teniendo, yo no lo dejo. Bueno, ya está, queda... No.
Sí, queda en las manos de Dios porque Dios tiene el control, pero yo voy a clamar hasta el último segundo. Yo voy a declarar hasta el último segundo. Yo no voy a bajar los brazos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a seguir declarando, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir soñando por el milagro. Yo voy a seguir, ese es el secreto. Personas que se resignan, personas que ya no claman más porque cuando clamaron no recibieron y no pudieron esperar los tiempos de Dios. Personas que se ilusionaron con ministerios y hoy, como no recibieron lo que querían, no están sirviendo, no tienen ganas, no tienen deseo porque fueron marcadas por una frustración. Pero los verdaderos cristianos siguen y siguen. Debemos seguir, debemos clamar, debemos en el nombre de Jesús declarar que tarde o temprano lo que Dios tiene preparado lo va a hacer. No importa la adversidad, porque eso es lo que quiere Satanás, que bajes los brazos. ¿Seguís clamando por tus hijos? ¿Seguís clamando por ese ministerio? ¿Seguís clamando por ese problema? ¿Seguís clamando por ese sueño familiar? ¿Seguís clamando o ya bajaste los brazos? ¿O ya te resignaste? El Señor nos llama a resignar. El Señor nos llama a clamar. El Señor nos llama a ponernos en la brecha y a seguir creyendo. Porque creemos en ese Dios que tiene poder. Jabes invocó a Dios. Jabes no se quedó con el paradigma que le habían puesto, no se quedó con el nombre, no se quedó con la situación. Dijo, yo puedo cambiar la historia de mi vida, puedo cambiar la historia de mi linaje, puedo dejar un legado. No quiero que me recuerden como un triste que nada fui en la vida. Quiero ser engrandecido por Dios. Quiero verdaderamente dejar un legado. Cuando uno comienza a declarar y a romper la historia, la lógica humana, Dios empieza a obrar de una manera poderosa. Él quería prosperar, él quería ensanchar su territorio. Él era alguien que tenía fe y creía que Dios lo podía hacer, por eso invocó. No es solo optimismo, hay personas que dicen, bueno, mirá con optimismo. No, es fe, es declarar. Nosotros hoy estamos invocando al Dios que venció en la cruz del Calvario. ¿Cómo no vamos a creer? Yo no entiendo cómo muchas personas tal vez dicen, bueno, es lo que me tocó siendo cristianos, sabiendo el Dios que tenemos. No es lo que te tocó. Es lo que vos querés si clamás, declarás o si bajás los brazos. Rompé con la historia, con la maldición, con el estatus que te pusieron socialmente, porque Dios te llama a ser diferente. No es lo que te tocó. Es lo que querés ser en Dios que es diferente. Tu decisión es la que va a marcar. Si vos realmente te resignás y decís es lo que me tocó, listo, ya está. ¿Qué va a hacer el Señor? Porque Él respeta tu libre albedrío. Pero Dios quiere que vos te rebeles, Dios quiere levantar a los Jacob de este tiempo y que abracen a Dios y le digan, Señor, hasta que no me bendigas no te dejaré. Yo no quiero esto para mis hijos, no quiero esto para mi familia. Yo sé que hay más, yo quiero que engrandezcas mi territorio. Señor, no quiero límites, sé que hay mucho más y si está, lo quiero todo. Cuando empieza a ver ese espíritu de búsqueda, de clamor, Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural. Pero es necesario clamar al Señor. Y por último, mientras nos ponemos en pie, dice, y Jabes fue más ilustre, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. ¿Y qué dice? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y Dios no le otorgó lo que Jabes estaba pidiendo. Y Dios le falló. Y Dios no respondió como tantos hombres. No. Y Dios le otorgó lo que había pedido. Ese es el Dios que está en esta noche. Ese es el Dios que está en esta noche. Dios le otorgó porque no le estaba pidiendo algo que no tenía que ver con su linaje. Jabes tenía que cambiar la historia. Jabes tenía que cambiar las estrellas. Jabes tenía que cambiar la reputación de lo que era su nombre maldecido.
Jabes no podía quedar en la historia como alguien triste, como alguien lleno de dolor, de desesperanza. Porque Jabes tenía un Dios y no eran los dioses paganos que nada podían hacer. Jabes tenía al mismo Dios que tú tienes. Jabes invocó a ese Dios. Y ese Dios en esta noche está en este lugar. Ese Dios en esta noche es el que te dice: yo quiero cambiar tu historia. Si lo crees, si me crees. Hay muchos que creen en el Señor, pero no le creen al Señor. Sí, yo tengo fe en Cristo, sí, pero siguen siempre con su misma vida, sin crecer, sin avanzar, sin alcanzar sueños, sin prosperar, porque creen en Dios, pero no le creen a Dios. Porque cuando se sueltan palabras no las toman en su corazón. Pero en esta noche le hablo a hombres y mujeres que dicen: sí, Señor, yo te creo a ti. No importa cómo esté hoy la sociedad, no importa cómo esté hoy la ciudad de Azul, no importa cuántas facilidades pueda haber o dificultades para progresar, porque tú eres mi Dios y yo te creo a ti. Tú eres el Dios que rompe las lógicas humanas. ¿Cuántos Jabes hay en esta noche? ¿Cuántos Jabes hay en esta noche? En esta noche Dios va a soltar lo impensado sobre tu vida. Porque tal vez había lógicas humanas, pero Dios rompe esa lógica. Dios va a hacer cosas diferentes en tu vida. Engrandece mi territorio. Dos cosas solo dos cosas. No te olvides nunca de dónde Dios te sacó. Si no, así como te da, Dios te quita. Esa es la primera. Nunca te olvides, porque así como te da, Dios te quita. Jehová empobrece, Jehová enriquece. Jehová da vida, Jehová da muerte. No te olvides nunca. Lo poquito que Dios te dé, económico, espiritual, ministerial, glorifica a Dios, mantenete humilde y seguí avanzando. Y en segundo lugar, depende siempre de Él. Lo demás lo hace todo el Señor. Todo el Señor. Yo quiero que identifiques ahí específicamente, porque quiero que clamemos por esto. Tal vez pusieron nombres en tus proyectos y dijeron: no, Satanás te susurró a la mente y te dijo: esto no va a andar. No, Jabes. Tal vez ya pusieron títulos sobre tus hijos. No, ¿qué va a servir a Dios y mira cómo está? Tal vez ya Satanás te susurró sobre tus sueños y te dijo: no, acá, no, imposible. Tal vez ya te pusieron nombres, Satanás, la sociedad, y te estipularon porque vieron tus debilidades, porque no conocen el producto terminado. Por eso los hombres no pueden reconocer lo que tú eres en Dios, porque los hombres no ven lo que Dios ve. Claro, cuando Dios te encausa en el propósito y comienzas a crecer y a madurar, después se dan vuelta. Pero Dios sí ve. Pero yo quiero que ahora identifiques específicamente esas áreas donde Dios tiene que romper los límites. Esas áreas donde Dios tiene que cambiar tus estrellas. Hoy esta palabra es para los que están desesperados, pero por Dios y por el cambio, por avanzar, por crecer. No para los pigmeos, para aquellos que todo les da igual. Para aquellos que dicen: tiene que haber algo más, Señor, y lo quiero. Tiene que haber algo más. Lo quiero, Señor. Engrandece, engrandece.
Engrandece, Señor. Prometo darte la gloria. Yo hoy no vine a que me sanes de una cosita. Yo hoy vine a buscar tu gloria. Y prometo darte la gloria, pero declaro y decreto que tomo todo lo que tú tienes en esta generación. Tiene que haber algo más. Y lo quiero. Quiero que se cambie la historia de mi familia. Los años y años que siempre fue lo mismo, tú lo transformas. Engrandece, Señor, que se rompan los límites que tuvieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, que nunca pudieron pasar más allá. Tú los rompes en esta generación y le dejaré a mis hijos una visión sin límites, un legado lleno de poder y de gloria.